Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo The Last Wolverine número 2, con guión de Saladin Ahmed y arte de Edgar Salazar. Espero que les guste. La historia continúa en Vancouver, 10 años en el futuro, durante la era de Revelation. Heather Hudson, Vindicator y Leonard Two Bears, Wolverine, se encuentran en la azotea de un edificio, observando la ciudad. Heather piensa que Vancouver siempre fue, para ella, el equilibrio perfecto entre lo urbano y lo natural. Recuerda que, cuando Alpha Flight se trasladó a British Columbia, solía escaparse del equipo para sentarse a contemplar las luces y el agua durante horas. Y admite que se enamoró de esa calma. Ahora siente que, si no hacen lo que debe hacerse, todo aquello terminará convertido en un páramo. Leonard intenta entender por qué lo citó allí, ya que esperaba que ella le dijera cómo recuperar a Wolverine, cómo recuperar a Logan. Pero Heather le aclara que romper el control que Revelation ejerce sobre Logan y salvar la ciudad forman parte del mismo trabajo. Él reconoce que ahora está aún más confundido, pero Heather comenta que la confusión parece haberse vuelto parte del mundo estos días. Le explica que ha estado haciendo misiones de inteligencia dentro de los territorios de Revelation, buscando respuestas, forzando el traje Vindicator al punto de dañar sus sistemas Hazmat. Aún así, sostiene que lo que aprendió valió el costo, y le pide a Leonard que siga el hilo porque es mucha información. Heather repasa lo ocurrido 10 años atrás, y recuerda que los terroristas 3K liberaron el arma biológica que llegó a conocerse como el X-Virus. Explica que cualquier escolar podría decir que el virus mató a millones, forzó mutaciones en cientos de miles, y volvió gran parte de Norteamérica inhabitable para los humanos. Pero lo que la mayoría no sabe es que la radiación sigue expandiéndose, y que con el tiempo cubrirá toda Norteamérica y después el planeta. Leonard, sorprendido, pregunta si Revelation sabía todo esto, recordando que él mismo entró al desastre cuando comenzó el brote y ayudó a todos, así que supone que Revelation debía tener un plan para detenerlo. Heather confirma que Doug Ramsey, o Revelation, sin duda lo sabe, pero que no le importa porque se ve a sí mismo como un salvador de mutantes, dejando que el resto del mundo se vaya al infierno. Reconoce que, aunque es cierto que Revelation ha salvado vidas, probablemente más de las que ella podría contar, también ha aprendido que el pequeño reino que ha construido tiene un costo. Cosas terribles les ocurren a quienes se oponen a él. Finalmente admite que la peor de esas consecuencias ha recaído sobre su esposo. Leonard quiere saber qué ocurrió exactamente, y recuerda que, hace unos años, durante el enfrentamiento en la Revelation Tower, Logan lo derribó, y no se comportaba como él mismo. Heather admite que ojalá eso fuera cierto, pero afirma que la realidad es peor. Logan ha vuelto a ser su peor versión, la que existía antes de que lograra dominar la parte más salvaje de sí mismo. Explica que Leonard lo conoció cuando ya estaba más equilibrado y que no tuvo que ver lo que significaba que lo usaran como un arma. Leonard considera la posibilidad de que Logan sintiera que debía convertirse nuevamente en un arma para proteger a otros mutantes, sobre todo después de que América intentara bombardearlos. Pero Heather niega esa idea y asegura que esa explicación sería válida solo si Logan estuviera actuando por voluntad propia. Le revela que, hasta que descubrió la verdad, ella también pensaba igual, hasta que supo que Revelation lo utilizó para matar a los X-Men. Leonard rechaza esa afirmación, convencido de que no hay manera de que Wolverine hiciera algo así, a menos que no estuviera en su sano juicio. Heather explica que los poderes lingüísticos de Revelation pueden convertir a cualquier persona en un sirviente absoluto. Sin embargo, el factor curativo de Logan complica ese control, porque obliga a Revelation a repetir el lavado mental una y otra vez para mantenerlo sometido, sofocar su empatía y asegurarse de que continúe siendo un arma totalmente funcional. Añade que, después de mucho tiempo y riesgo, encontró una manera de romper ese condicionamiento, aunque no puede lograrlo sola. Necesita que Leonard la ayude a llegar hasta él. Le explica que la única forma de soportar la radiación dentro de los territorios es desviar casi toda la energía del traje Vindicator hacia los sistemas Hazmat, lo que la deja prácticamente indefensa si pelean, y que las posibilidades de acercarse a Logan sin combate son casi nulas. Leonard acepta de inmediato. Ella se sorprende por lo fácil que le resulta decir que sí, y él responde que, tratándose de Wolverine, no había forma de dudarlo. Confiesa que le debe demasiado y que aún no ha pagado esa deuda. Heather le recuerda que esa motivación es más importante que cualquier fuerza bruta, porque nadie desea salvar a Logan tanto como él. Antes de partir, sin embargo, le avisa que todavía falta reclutar a una persona más.
Más tarde, Heather y Leonard visitan la casa de Kurt, quien está junto a su esposa Mackenzie y su hija. Cuando Heather explica la misión, Kurt se sorprende al escuchar que planean ingresar a los territorios de Revelation. Ella comenta que ha estudiado mutantes durante décadas y que, según múltiples simulaciones, minutos después de entrar en la zona de radiación, existe una alta probabilidad de que Kurt remute y recupere sus antiguas habilidades de teletransportación, aunque admite que no pueden saber con certeza cómo podría manifestarse el proceso ni si surgirían mutaciones adicionales. Heather añade que Kurt es la única persona en la que confía para atravesar los territorios de Revelation sin atraer a los Seraphim. Leonard refuerza la idea explicando que esta podría ser su única oportunidad para salvar a Logan y le pide su ayuda. Kurt reconoce que lo correcto sería decir que sí y lanzarse a la acción, que eso es lo que haría un héroe, pero afirma que ya no se ve como uno. Ahora es un esposo y un padre, y le duele pensar en cómo podría afectar a su familia. Mackenzie interviene y asegura que él debe hacerlo, porque ambos saben cuál es su verdadera responsabilidad. Recuerda que conoció a Kurt cuando aún era un desconocido, y se lanzó frente a un camión para salvar la vida de su hija, y que ese es el hombre del que se enamoró. No sería justo pedirle que sea alguien diferente ahora. Finalmente, Leonard pregunta qué le dirán a los niños, y Mackenzie responde que les explicarán que su padre tuvo que hacer un viaje porque había personas que necesitaban a un héroe. Después de que Kurt se une a la misión, Heather guía al equipo a través de los senderos de Stanley Park. Mientras avanzan, Leonard pregunta por qué están allí. Ella explica que los poderes de teletransportación de Kurt deberían regresar una vez que los territorios lo remuten, pero que esos poderes tienen límites y necesitan que conserve la mayor cantidad de energía posible para la infiltración en el Palacio de Revelation. Por eso el transporte principal no será un desplazamiento largo a pie, sino el jet oculto que Heather ha mantenido en secreto. Al llegar al claro donde lo esconde, activa el camuflaje adaptativo del vehículo y revela la aeronave. Leonard observa la nave con sorpresa, mientras Heather señala que esa será la forma más segura de acercarse al territorio sin llamar la atención antes de tiempo. Durante el vuelo, los sensores comienzan a registrar un incremento constante en los niveles de contaminación. Heather revisa las lecturas del sistema Hazmat del traje y confirma que los campos de radiación del virus X son mucho más intensos que en sus incursiones anteriores. Cuanto más se acerquen a Filadelfia, peor será. Advierte que los primeros efectos aparecerán casi de inmediato una vez que crucen por completo las áreas contaminadas. Le indica a Kurt que probablemente empezará a remutarse de forma inmediata, que el proceso será doloroso y que terminará exhausto. Luego se dirige a Leonard para advertirle que el efecto de la contaminación en él será impredecible y que necesitará toda la fuerza de voluntad posible para mantener bajo control al Wendigo. El jet avanza hacia los cielos turbios sobre el antiguo San Luis, entrando oficialmente en los dominios de Revelation. Desde la cabina, el grupo observa cómo la vegetación desbordada consume edificios enteros, trepando por las superficies oxidadas de estructuras que alguna vez fueron emblemáticas, como el Gateway Arch. Mientras sobrevuelan Louisville, Heather menciona que el virus X se está propagando más rápido de lo que había calculado. Los niveles de contaminantes son mucho más altos que en sus últimas incursiones, al punto de que el traje Vindicator ya está trabajando al límite para filtrar la radiación. Kurt empieza a sentir espasmos que recorren todo su cuerpo, mientras su piel adquiere, poco a poco, el mismo tono azul que lo caracterizaba. Heather le pregunta a Leonard cómo lo lleva, pero lo único que recibe como respuesta es un gruñido profundo. La radiación continúa intensificándose, y Leonard empieza a perder estabilidad mental y física. Sus ojos brillan, y su respiración se vuelve pesada, mientras una única idea repetitiva se abre paso en su mente: hambre. Esa compulsión se multiplica con cada segundo, hasta convertirse en un murmullo amenazante que se filtra entre sus dientes. Intenta controlarlo, pero los impulsos del Wendigo golpean con fuerza, exigiendo carne. Heather, al notar su agitación, intenta hablarle, pero Leonard la interrumpe. Por un momento parece a punto de perderse por completo, pero consigue retomar algo de control y, con esfuerzo, responde que está bien. De pronto, un impacto violento sacude toda la nave. Heather detecta que están bajo ataque. Algún tipo de arma superficie-aire de alta potencia ha alcanzado los sistemas del jet, destruyendo los propulsores y dejándolos sin posibilidad de sostenerse en el aire. Advierte que deberán prepararse para un aterrizaje forzoso, pero antes de que pueda ejecutar cualquier maniobra, Kurt siente que el poder está volviendo. Es algo que no había sentido en mucho tiempo. Los abraza a ambos y los teletransporta en el instante en que el jet estalla sobre las ruinas.
dejando tras el salto el rastro de azufre característico de su poder. Kurt admite que no se había dado cuenta de cuánto extrañaba ese olor. Apenas alcanzan a recuperar el aliento cuando descubren quién les disparó. Frente a ellos aparece Cyber. Está al servicio de Revelation y observa al grupo con una mezcla de desprecio y satisfacción. Comenta que Logan ha sido quebrado por completo y que ese resultado demuestra la fuerza del control de Revelation. Kurt le recuerda una vieja deuda, mencionando el disparo en la cabeza que le debe desde hace años. Heather advierte que Cyber no solo conserva su cuerpo de adamantium, sino que ha sido modificado aún más bajo las mejoras del régimen. Cyber afirma que ahora él y Logan se llevan bien, porque el mutante finalmente aprendió a comportarse como un buen soldado. Dice que siempre supo que Logan era un arma hecha para obedecer, y que solo necesitaba que alguien lo rompiera de forma adecuada. Revelation, según él, lo logró. Leonard aprieta los dientes ante esas palabras, sintiendo cómo la rabia comienza a crecer. El combate comienza de inmediato. Cyber se burla de Leonard, asegurando que toda su fuerza carece de disciplina y que no es más que un eco torpe del verdadero Wolverine. Añade que en el paraíso de Revelation no hay espacio para el caos que representa, y que, si no muere allí mismo, el régimen eventualmente lo domará como hizo con Logan. Cuando Cyber se dispone a ejecutar a Heather, Leonard comprende que ya no puede contener más a la bestia. La voz del Wendigo retumba en su mente, con una sola exigencia repetida sin descanso: hambre. Esa compulsión lo impulsa a aceptar que la única manera de salvarlos es dejar de luchar contra la transformación. El frenesí se apodera de su cuerpo, mientras su conciencia vacila. Con un rugido desgarrador, se lanza contra Cyber. El villano intenta provocarlo, seguro de que las garras del Wendigo no podrán cortar adamantium, pero no llega a terminar la frase. La criatura que ahora domina a Leonard se arroja sobre Cyber en un frenesí salvaje y despedaza al villano con feroces mordidas en el rostro. Literalmente, se lo come. Tras la muerte de Cyber, Leonard recupera gradualmente la conciencia de sí mismo y observa el cuerpo destruido a sus pies. La magnitud del acto lo deja paralizado, mientras el Wendigo retrocede dentro de él. Heather se acerca con cautela, hablándole con calma para que vuelva a enfocarse. Le recuerda que lo necesitan para salvar a Logan. Con un esfuerzo enorme, Leonard logra detener la regresión hacia el Wendigo y estabilizarse, aún estremecido por lo ocurrido. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Psicólogo Hernán. Con Cyber eliminado, el trío retoma el avance. Kurt, ahora totalmente remutado, descubre que su teletransportación no solo ha regresado, sino que se ha amplificado mucho más allá de lo que recordaba. Con cada salto, atraviesa distancias mayores y lo hace con una precisión asombrosa. En cuestión de minutos, los transporta de una ciudad a otra en rápida sucesión. Primero los deja en Cincinnati, a plena luz del día. Luego los lleva a Pittsburgh, mientras cae el ocaso. Y finalmente, cuando la noche termina de asentarse, los deposita en las afueras de Filadelfia, la capital del dominio de Revelation. Aterrizan en la azotea de un edificio cercano al Palacio de Revelation, una estructura imponente cuya arquitectura combina elementos alienígenas con detalles ceremoniales. El esfuerzo acumulado finalmente alcanza a Kurt, que se desploma, exhausto por el uso continuo de su poder amplificado. Heather se disculpa por haberlo presionado tanto durante el trayecto. Leonard se acerca para asegurarse de que esté bien, y Kurt responde que solo necesita un momento para recuperarse. Cuando al fin puede alzar la vista, observa el palacio, y Leonard recuerda que fue allí donde Wolverine casi lo mató. Heather conecta un pequeño dispositivo de escaneo y explica que no pueden entrar sin un mapa. El aparato registrará la estructura de manera discreta, pero necesitará tiempo para completar la lectura. Les indica que tendrán que esperar un par de horas y que, mientras tanto, lo mejor es descansar un poco. 2 horas después, Leonard despierta, inquieto por el hambre insistente que el Wendigo repite en su mente. De pronto, percibe un sonido y siente que alguien se acerca. Cuando se gira, descubre que es Heather. Él se relaja apenas un poco, pero su sorpresa aumenta al ver lo que ella sostiene entre las manos. Es la espada Muramasa, un arma capaz de cortar tan profundamente que ni siquiera Logan puede curarse de ella. Leonard, impactado, pregunta por qué necesitarían llevar a algo así si el objetivo es salvar a Logan. Heather responde con voz seria que Logan ya no es el mismo. Afirma que Revelation lo ha convertido en un arma que nadie debería poder manejar, y que esa transformación ha borrado lo que quedaba del hombre que ambos conocieron.
Heather desenvaina la espada Muramasa mientras termina de explicar su decisión. Afirma que, por el bien de Logan y por el del mundo entero, solo queda un camino. Va a matar a su esposo. Leonard queda inmóvil, sin poder creer lo que escucha, y se nos cuenta que en el próximo número veremos vida y muerte en los territorios de Revelation. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.